Alerta de ciberseguridad detectada en un importante sistema de la OMPE. Un informe oficial sale a la luz. Se podría afectar la integridad, trazabilidad, disponibilidad y confidencialidad de la información procesada en mesa. Se llama Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, por sus siglas, la STAE, presentada por la OMPE como una herramienta digital que se ejecutó por primera vez a gran escala en estas elecciones. En los hechos, un sistema con varios pasos. Así funcionaba. Los miembros de mesa contaban los votos, volcaban estos datos al programa STAE instalado en una laptop y se agilizaban los resultados. Ese era su fin, pero falló. No pudimos iniciar las votaciones porque el sistema no... Primero no había sistema, luego que... El STAE, no. Claro. Si no abría el sistema STAE, no se procedía a abrir la mesa. No, para nada. Nadie votaba. Nadie podía votar. Mientras se investiga el caos electoral de traslados de material del domingo 12, las fallas y riesgos en el terreno virtual que podrían haberse dado resultan igual de preocupantes. En las últimas horas se ha confirmado una auditoría a los sistemas informáticos de la OMPE, pero como define esta última elección, las alarmas sonaron meses antes. Esta noche, los hallazgos previos del Jurado Nacional de Elecciones detrás de la herramienta STAE. Un mes antes de la votación, una versión de la herramienta STAE fue sometida a una fiscalización digital. Según este informe del Jurado Nacional de Elecciones, se detectaron riesgos en ciberseguridad, la posibilidad de clonación y exposición de datos y además debilidades en el código fuente, es decir, en el mismo ADN del sistema. Los informes lo que dicen es que el programa tenía falencias y no solamente el programa, sino su interfaz de vinculación. La laptop, los USBs, la impresora. El nivel de importancia, ¿sí?, para hacerlo más exigente todavía, porque como decíamos, no estábamos hablando de un sistema trivial, sino un sistema de elecciones. Gubernamental. Desde el miércoles pasado, Cuarto Poder solicitó una entrevista con un vocero de la OMPE. Nadie dio la cara, nadie respondió cuál es la situación actual de esta herramienta que demandó millones de soles y que ya no se utilizará en la segunda vuelta. ¿Cuál sería su aporte, la gran diferencia que contribuiría para tener un mejor proceso electoral? Pero creo que la OMPE que les presento, que les propongo, es una OMPE digital. Es una OMPE con alta empeño en la transparencia, pero en la transformación digital. A Piero Corvetto, este anuncio le sirvió para su ratificación como jefe de la OMPE hace 2 años, pero el tiempo demostró lo contrario. La apuesta tecnológica para estas elecciones alimentó el caos. Nos ha ido todo tarde, señora. A las 8:30 nos han traído material, recién 8:30, 9, las máquinas y como ve, no hay luz. Las computadoras quedan aquí con las impresoras que no funcionan. Primero no había sistema. Luego que... El STAE, no. Claro, su sistema, la computadora con su impresora. O sea, no estaban los equipos. No, estaban los equipos, pero no podían iniciar. ¿No prendían o estaban prendidos? Prendían, pero o sea, estaba la pantalla ahí, todo con OMPE, pero algo pasaba. El sistema no arrancaba, Sí, digamos. como que algo así, que no les permitía comenzar. La solución tecnológica de apoyo al escrutinio, la STAE, solo se utilizó en Lima Metropolitana y Callao, pero la inoperatividad de este programa digital de la OMPE alcanzó una magnitud que cambió la jornada electoral del domingo 12. Por este programa llamado STAE, se compraron computadoras e impresoras por 41 millones de soles. Se pagaron más de 6 millones de soles por un despliegue mayor de vehículos. Con solo su iniciación, se permitía que se abrieran las mesas de votación y prometía un escrutinio veloz.
La STAE se convirtió en la piedra angular, en el núcleo de procesos elementales el día de las elecciones en Lima y Callao, procesos que demandaron millones y que afectaron a miles de ciudadanos. ¿Qué se hacía con el STAE? Servía para poder facilitar la transmisión de los datos. Hace un acta que evitara los errores. Para este fin, el kit STAE estaba compuesto por una laptop, una impresora y 2 USB. En uno solo se almacenaba el resultado de las elecciones presidenciales, pero el otro era clave. La tarea primordial del sistema era el apoyo al escrutinio. Los miembros de mesa sumaban los votos manualmente. Esos resultados eran trasladados al programa STAE instalado en la computadora y se generaban las actas de votación digitales para su inmediata impresión. El ciclo aseguraría agilidad en el envío de resultados y reducción de errores. Pero nada de esto funciona. El programa no se abre sin una pieza elemental, el otro USB, el USB STAE. Esa era la llave. Lo recibía cada presidente de mesa con una contraseña adicional. Todo era entregado al coordinador de OMPE y este último conectaba el pequeño dispositivo cada vez en 3 momentos distintos para abrir la mesa de votación, para la etapa de sufragio y para el momento del escrutinio. Con el USB arrancaba el STAE. Ajá. Ya. Poníamos el USB nuevamente. Sí. Y entrábamos y otra vez con nuestras contraseñas, porque teníamos que firmar los 3 miembros de mesa que habían estado, y ahí empezaba. Conteo para presidentes, senadores, diputados, todo. El USB STAE era fundamental para la herramienta digital de la OMPE. Su seguridad debía estar redoblada. Sin embargo, un mes antes de los comicios, el 10 de marzo de este año, el Jurado Nacional de Elecciones emitió este informe que revela hallazgos críticos en la ciberseguridad del sistema, un documento que se mantuvo en reserva hasta ahora. Resultados de fiscalización digital a la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, STAE, versión capacitación. Esta versión fiscalizada se utilizó para capacitar a los miembros de mesa. Fuentes de Cuarto Poder han señalado que no habría otro análisis en ciberseguridad de versiones posteriores de la STAE por parte del Jurado Nacional de Elecciones. La OMPE habría entregado a destiempo información para un nuevo diagnóstico digital. Esta sería entonces la fotografía del sistema a solo un mes antes de las elecciones. En el plano de la ciberseguridad, el informe advierte sobre el riesgo de clonar los datos del USB STAE. En términos simples, clonar la llave de acceso al sistema. Se comprobó que el sistema también se inicia utilizando el USB personal previamente clonado, evidenciando que el dispositivo clonado es reconocido por el sistema como si se tratara del medio original autorizado. Y la USB dentro tiene un código, que es el código de acceso, es como saber el código de una caja fuerte. Han clonado la USB y cuando enchufan la USB casera, ¿sí?, la copia, abre la plataforma, que eso no debería de poder hacerse. La prueba se realizó en una laptop proporcionada por la propia OMPE, la misma que aparece en esta evidencia fotográfica. En este dispositivo se abrió la STAE con el USB clonado. Aquí lo crítico no es que se pueda clonar. Entonces, el problema no es ese. El problema es que permite abrir la plataforma con este USB copia. Todo lo que se podía hacer en el STAE continuaba sin problema. Correcto. Las imágenes de la fiscalización demuestran que las funciones de la STAE se abrieron sin restricción alguna. El inicio del programa, el registro de usuarios y hasta la interfaz para el llenado de resultados. Funciones activadas con una llave clonada, duplicada, copiada sin filtro. Yo puedo hacerme pasar como otra persona que es el usuario validado simplemente teniendo el USB. No hace falta quitarle el USB original a esta persona
sino simplemente hacer una copia y un tercero podría validarse en esa plataforma sin tener que ser el usuario original. Por eso es una suplantación. Suplantación de identidad se le llama. El mismo USB clonado se conectó a una computadora no oficial de OMPE. En este caso, según el documento, solo se pudieron visualizar los archivos. El sistema reconoce el dispositivo mostrado, el sistema de archivos FAT32, con la etiqueta OMPE STAE, así como los archivos y directorios esperados. Este comportamiento confirma que la clonación se realizó correctamente. Ya había una serie de cuestionamientos que no sabemos si ha sido corregida o no por parte de la OMPE al no tener un informe de descargo que hubiera originado o debió de haber originado otro examen de fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Pero hay más alertas, ya no en el USB, ya no en el factor externo, sino en el alma del sistema, ahí dentro donde se define cómo debe comportarse la herramienta STAE. El código fuente, es decir, la programación, las instrucciones del sistema, tiene también debilidades, riesgos que implican el borrado de información, la falta de validación y la exposición de datos sensibles. Son 13 riesgos, observaciones detectadas en el ADN de esta versión del sistema. Entre los más relevantes, según el especialista, la quinta evidencia advierte una exposición de secretos en la línea de comando. ¿Cuál es el problema acá? Y lo que está pasando aquí es de que a la hora de hacer el comando está llamando y rellenando passwords y pines. ¿Contraseñas? Contraseñas. Son contraseñas propias de la institución. Son propias del sistema. ¿Del sistema? Del sistema mismo, sí, para alguna parte de la infraestructura o para algún módulo en específico. El documento previo del Jurado Nacional de Elecciones también alerta de posibles borrados de información en una etapa llamada puesta a cero. Lo que indica ahí no es que esté mal que haya ese vaciado, es lo correcto y lo que usan muchas plataformas. El tema está en que esa función, esa característica puede ser llamada con un conjunto de teclas específicas. ¿Puede ser llamada? Sí, o sea, se puede activar. Que puede ser que bajo ciertos escenarios sea necesario. Ajá. Pero ¿qué pasa si se hace con fines sospechosos, maliciosos o ni siquiera no intencionados? El impacto de este riesgo, dice el documento, es la pérdida de disponibilidad y trazabilidad, ya que una activación indebida podría afectar actas, respaldos, firmas, documentos o estados de mesa. En el contexto electoral, una acción de este tipo puede interrumpir el proceso y dificultar la reconstrucción de lo ocurrido. Incluso existe posibilidades, según el ingeniero especialista, de enviar datos a destinos incorrectos. Dentro del informe se explica de que no hay una limitación, o sea, no hay límites a lo que se va a comprimir o descomprimir. Yo podría comprimir desde otra carpeta o descomprimir hacia otra carpeta que no es a donde debería de ir. ¿Qué puede pasar? Claro, que yo lo envíe a una carpeta que ya tiene datos y se sobrescribe la información, como en el informe dicen. ¿Y el sobreescribir información qué es? Chancarla, o sea, pierdes información. No necesariamente tendría que haber ocurrido, se necesitarían otros factores. Hasta hoy, el Jurado Nacional de Elecciones desconocería si la OMPE arregló todos estos problemas. El informe concluye que esta versión de la STAE dejaba la puerta abierta para accesos sin validación rigurosa, para accesos no autorizados o casos de suplantación del dispositivo oficial. Es claro que no estamos frente a una situación que podemos decir que hay un fraude en el proceso electoral. Pero sí hay una suficiente cantidad de elementos que lo que hacen es cuestionar el proceso logístico, inclusive el mismo proceso informático, para poder tener una legitimidad y una transparencia. En las últimas horas, diversos gremios empresariales solicitaron una auditoría, una evaluación exhaustiva a todos los sistemas informáticos de la OMPE. El Jurado Nacional de Elecciones ya anunció que se encargará de esa fiscalización con expertos nacionales e internacionales. Para la segunda vuelta ya no habrá herramienta STAE, se volverá al trabajo manual. El hecho de retroceder en la utilización del STAE ya es una señal. La principal señal es que hubo fallas que no pudieron resolver o que no tienen tiempo suficiente para resolver. O sea, el sistema por demorado. momentos
se quedaba cargando. Claro, era como se si hubiera colgaba. estado saturado. Ajá. Se paraba, se congelaba la pantalla y salía como que el símbolo de cargando, ¿no? No hay cartuchos para la impresora para poder terminar. Y solamente nos dicen que ellos le van a dar solución. Al momento de la impresión hacia el final, ¿qué pasó? Primero que no solo en mi mesa, sino en varias, se acabó la tinta de la impresora y no tenían como que refuerzo o recargas de la impresora, ¿no? Claro, Entonces, no había cartuchos de tinta. No. Entonces fue un loquerío de parte de los de la OMPE. Las fallas del kit STAE no solo fueron operativas. Con este documento revelado, con esta fiscalización digital, aparece el primer antecedente crítico de este sistema de la OMPE. Riesgos en ciberseguridad antes de las elecciones.